Y que estaba de cañadero, dice. Es mi hermano estaba de cañadero. ¿Y eso en qué consistía? Era un cajón, estaba en medio río, y la pesca que entraba allí, pues la recogía para los dueños, que eran dueños, entonces eran de los ricos. Se llaman pesqueras, que ya llamamos mejor. Pues supongamos que allí va el río, ¿no? Sí. Y en un trayecto, en el medio del río, han hecho un cañar. Y la pesca que corría, que entraba, era así. Abría así un callejón, ¿no? Y lleva todo el agua por allí con mucha fuerza. Y la que entraba ya no salía. Ya no salía. ¿Y eso de qué lo hacían? ¿De madera o de qué? Sí, de madera. De madera y a forma de... Hacían los costados como de retama, como un lazo, ¿no me entiendes? Así cruzados, uno para arriba y otro para abajo, así, hasta que subía arriba. Ahí entrelazados, ¿no? Unos con otros, Sí, ¿no? Y luego para recoger la pesca de ahí. la cogíamos bien, porque tenía matadero. Tenía un matadero de los bujeros pequeños, igual que estos bichos que hay puestos en las ventanas, que tienen bujerinos así chiquininos. Matadero que llamamos, ya está. Y ya digo, eso era el negocio. Pero luego que la sacaban con alguna red. Con las manos, se cogían, las manos me echaban en un saco y ya está. Y eso dice que era de algún rico. Sí, de los ricos eran. Es decir, que ahí había también quien se dedicaba a explotarlo, ¿no? Sí, claro. ¿Y de esos había muchos? No, aquí había uno, dos, tres cañales. 3 cañales. Y eso también era para venderlo en el pueblo, ¿no? Sí, eso para vender.